Andar, programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo. Bienvenidos a una nueva entrega de Al Andar, el programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo. Felices de compartir con ustedes una nueva entrega en donde vamos a continuar hablando sobre las diferentes áreas que imparte o que tiene nuestra universidad. Ricardo, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios, contento de estar aquí contigo y con cada uno de ustedes que cada día se congregan para disfrutar de la programación del programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo. Extrañando a Nicole, que no ha podido estar con nosotros, pero ella está bien, gracias a Dios. El próximo programa, si Dios quiere, nos va a acompañar. Tenemos un contenido que debes disfrutar, así que permanece con nosotros, ya que continuamos, hoy vamos a hablar sobre la Escuela de Educación de nuestra universidad y recibimos a este invitado especial. Él es el maestro Ronald Santana y en Intersección nos hablará sobre las innovaciones del área en general de la carrera y también sobre las becas disponibles para la carrera de educación y sobre la investigación que nuestra universidad está realizando. Un contenido como siempre, súper cargado de mucha educación, y es que en los últimos programas hemos estado recorriendo un poco sobre las autoridades académicas para que puedan conocer qué tiene la Universidad Católica para ofrecer. Y es que en ese mismo ámbito, en el segmento de cimientos, vamos a tener una reflexión sumamente importante con el título de la autodisciplina, ese valor tan importante que tanto se exalta hoy en día, ese valor que nos incita a nosotros a mantenernos siempre cumpliendo con nuestras propias metas. Y esta reflexión estará a cargo de Reinaldo Montaño, quien es un terapeuta del Centro de Investigación y Ciencias de la Familia. Así que quédese aquí y disfrute porque eso estará súper. Como siempre, invitarles a que nos acompañen a través de los medios digitales. Estamos en Instagram como Al Andar UCSD y la universidad en todas las redes sociales. Búscanos UCSD RD o UCSD Oficial. También en YouTube y Spotify. Búscanos para que puedas disfrutar nuestros programas, nuestros episodios, que están fielmente los domingos a las 3 de la tarde actualizando cada uno de esos perfiles. Síguenos y comparte, multiplica así lo bueno. Y nos vamos de inmediato con nuestro primer segmento, Cimientos. Cimientos. Bendiciones a todos y a todas. Hoy vamos a hablarle sobre la autodisciplina. Pues la autodisciplina es una capacidad y como toda capacidad, la misma puede ser adquirida, desarrollada. Implica proponerse y cumplir retos, desafíos, aspiraciones. De ahí que sea considerada una vía idónea para alcanzar el desarrollo personal. La autodisciplina es fuerza de voluntad. Pues si te propones hacer ejercicio, bajar de peso, dejar de fumar, pues esta es clave para alcanzar estas y otras metas. Las personas autodisciplinadas tienden a caracterizarse por los siguientes aspectos. Son perseverantes, es decir, por lo general terminan lo que han empezado. Confían en sus propias capacidades, tienen hábitos positivos, es decir, se dice que somos lo que hacemos a diario. Tienden a evitar en lo posible postergar lo que tienen que hacer. Se mantienen automotivados, lo cual les permite estar centrado en el objetivo. Pues por todo ello, favorece ser autodisciplinado. Cimientos. Muchísimas gracias al licenciado Reinaldo Montaño por compartir con nosotros esta reflexión siempre tan interesante y oportuna para el crecimiento de cada uno de ustedes, queridos jóvenes que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Nos vamos a una breve pausa y al regresar nuestro segmento de Intersección con el maestro Ronald Santana. Al Andar, programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo. Al andar.
andar, programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo. Al andar. Intersección. Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Ahora vamos a iniciar el segmento favorito de todos ustedes, Intersección, en donde en cada programa traemos un especialista para que comparta con nosotros datos de su vida profesional y también algunas cosas para conocerlo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el doctor Ronald Santana, quien es el director de la Escuela de Educación de nuestra Universidad Católica Santo Domingo. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo se siente, maestro, el día de hoy? Excelente. En la compañía de ustedes dos, pues, ¿cómo no sentirse bien? Excelente, maestro. Con nosotros, ¿verdad, Ricardo? Sí, yo quiero comenzar diciendo algo, recordándole a Patricia al público, que el maestro Ronald Santana fue el primer invitado que tuvimos en Al Andar hace ya un par de meses. Así mismo, así que maestro, de verdad nos honra tenerlo aquí nuevamente, luego de tanta evolución y tantos cambios que hemos tenido. Para mí más que un honor, de hecho, esto ha cambiado para bien, ha ido de verdad en un proceso expansivo y el talento de ustedes pues se deja notar cada vez que uno lo ve y estando aquí en vivo pues más. Gracias, maestro. Iniciamos inmediatamente conociendo un poco sobre quién es el Ronald Santana, ese trayecto profesional, su formación, su desarrollo y cómo llega a ser el director de la Escuela de Educación de una universidad. Es una responsabilidad muy grande, maestro, ¿eh? Sí, claro, es una responsabilidad profesional bastante, por decir, grande, pero también que honra y que llena a uno de mucho entusiasmo. Poder aportar y poder dar aquello que uno recibió por gracias. Entonces, nada, estudié educación, mención ciencias sociales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me gradué con honores allí. Luego, en ese proceso de trayectoria, pues vine a la Universidad Católica a hacer mi primera maestría. Participé por una beca, por el MESID, para irme a estudiar metodología de la investigación en ámbitos socioeducativos al País Vasco. Pues logré la beca, me fui a estudiar por una temporada, me fui del país. Cuando regresé, pues me inmiscuí en estos temas de investigación, de metodología. Comencé a trabajar en varias universidades, incluyendo esta, donde soy asesor metodológico en el área de metodología de la investigación para posgrado, y a dar algunas asignaturas de posgrado, sobre todo de metodología de la investigación. Y en ese proceso, algunas universidades pues nos fueron contratando como empleado fijo en algún momento. Fui director de posgrado en una universidad de Santo Domingo, y luego llega la oferta de poder ocupar la posición de director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica, algo que particularmente fue un momento de mucho impacto, agrado y sobre todo de poder colocarnos en esas responsabilidades para sumar a nuestra vida profesional, pero también sumarle a la institución aquello que hemos venido recibiendo por la gracia de Dios. Amén, maestro, amén. Y ese mismo tenor, profesor, todo el mundo sabe que la educación es lo más importante por un país, la formación, esa preparación que todos los países necesitan para poder romper con la pobreza, desarrollar tecnología, ciencia, medicina, etcétera, etcétera. Y la educación tiene un factor sumamente importante, obviamente, pero hay que decirlo, que son los maestros. Entonces, en ese ámbito, maestro, conociendo la importancia, yo quisiera que usted comparta con nosotros qué características o qué, vamos a decir así, facultades o qué aptitudes deben tener aquellos jóvenes que deseen prepararse para ser educadores. Antes que todo, quiero comenzar con una frase que particularmente cada vez que tengo la oportunidad, en alguna conferencia, en algún conversatorio con docentes, pues trato de presentarla, y es que en una institución educativa nada importa más que el maestro, lo que el maestro sabe y lo que el maestro hace con lo que sabe. A partir de ahí, de que lo más importante es esa figura del docente, porque es la figura que conduce el proceso formativo. Siempre recuerdo la frase de un amigo sacerdote que dice que Dios nos crea, nos hace criatura, pero que los maestros nos humanizan. Entonces, los maestros nos hacen seres humanos, nos hacen seres sociables.
Entonces, a partir de allí, nosotros los maestros y las maestras tenemos grandes responsabilidades con la sociedad en función de ver el niño como un proyecto de vida, ver el niño como un ente social, ver el niño, la niña, ¿verdad? Como ese ente que va a ir sumando, pero que nosotros le vamos aportando no solo conocimientos, sino también actitudes, y vamos explotando o desarrollando sus aptitudes que ya vienen consigo. Entonces es ese proceso de descubrirnos y de descubrir el otro y de permitirle al otro que se vaya descubriendo, porque hay talentos que traemos y a veces pasamos por procesos que decimos, wow, yo no sabía que tenía este talento. Entonces, en ese proceso de construcción del ser humano, la escuela, la universidad, trata de descubrirte ese talento. Por eso es tan importante cuando los estudiantes ingresan a las universidades, hay un ciclo que le llamamos el ciclo común, el ciclo básico, el ciclo general, se le llama en otras universidades, y cuando tú vas en ese proceso mirando las asignaturas y ves una o dos asignaturas de la carrera en la que te inscribiste, a veces tú dices, oye, pero esto no es, quizás no es lo mío es esto otro, y tú puedes ver a través de un maestro que tú descubres un talento verdadero que tienes, porque a veces nos inscribimos en una carrera o porque es lo que está de moda o porque es lo que mi familia siempre quiso, pero quizás no son mis aptitudes. Y el maestro y la escuela, la universidad, tiene ese efecto de poder poner al estudiante en una situación de autodescubrirse y de entender quién soy y para qué estoy aquí. Excelente. Entonces, maestro, con relación a las características de los estudiantes que desean estudiar esta carrera, valga la redundancia. Primero que todo, la vocación de servicio. Yo creo que el magisterio, la docencia es un sacerdocio, y el que no tiene la actitud de darse y de darse al otro, de dar al otro todo lo que tiene por gracia, entonces le faltaría creo que un elemento fundamental para desarrollarse en términos profesionales. Los maestros tienen que tener vocación primero, una vocación de servicio, tienen que tener una vocación de alegría, tienen que tener la vocación de la construcción, pero sobre todo tienen que tener esperanza. O sea, que una gente que esté pensando solamente en buscarse dinero no sirve para la profesora. Esta no es la carrera. Bueno, ya escucharon. Esté pensando, claro, no estamos diciendo de que esto es una carrera de pobres por amor al arte, y que nos va a hacer morir pobres y en la miseria. No, yo creo que todas las carreras tienen la facultad de dar de qué comer a quien la ejerce. Exacto. Entonces, yo creo que todas las carreras tienen la posibilidad de que cuando la ejerces con compromiso, la ejerces con devoción, pues hay cuestiones económicas que se van resolviendo en el proceso. No es una carrera para que te va a hacer millonario, pero creo que es una carrera que te puede dar dignidad y que te puede permitir vivir de una forma digna. Va a depender de cada uno, va a depender de cada individuo, así como hay comunicadores muy exitosos que su carrera le permite vivir con mucha dignidad, pues hay comunicadores que no, pero va a depender de lo que cada uno haga con lo que gana. Pero no es la carrera del dinero, es una carrera de servir, es una carrera de alegría, es una carrera de vocación, es una carrera de sumar y de tener esperanza, porque si no tenemos esperanza en ese que viene, sí, y no tenemos esperanza en esa generación futura, entonces estamos prácticamente en dificultades para, exacto, poder ejercer la carrera. Una carrera de mucha vocación y muy retadora, maestro, porque los tiempos avanzan y cambian. Nos lleva entonces a tener una educación que debe adaptarse a esas novedades que vienen con los nuevos tiempos. ¿Cuáles son esas innovaciones, las variaciones que trae la educación para este siglo XXI? Bueno, ya luego de este primer cuarto del siglo. Sí. El año que viene ya es 2025 en algunos días. Wow. Y ya se pasaron los primeros 25. Dios mío, increíble. La educación tiene retos y su primer reto es superarse a sí misma. Nosotros vemos
casi siempre en las redes o en cualquier parte los cambios que ha dado la sociedad, y cuando comparamos los cambios que han sucedido en la escuela, en las aulas, pues vemos como que se ha mantenido estático. El aula del siglo XIX sigue siendo la misma aula del siglo XXI, y entonces el primer reto que tiene la educación es superarse a sí misma y cambiar conforme ha cambiado la sociedad y ha cambiado la estructura generacional. Nosotros tenemos que comprender que diversificar la manera de educar no afectará la calidad de educar. Y en función de eso, pues desestructurar, desaprender muchas cosas para comenzar a retarnos, entender de que la educación depositaria, donde nosotros transmitimos conocimiento, y entender que los maestros somos los que enseñamos, como paradigma ya cambió. Hay una transformación donde nosotros somos unos facilitadores, unos gestores del tiempo, unos gestores de recursos, unos gestores de estrategias que le van a permitir a nuestros estudiantes descubrir y descubrirse, y en función de ellos poder presentar inclusive nuevos conocimientos, nuevas alternativas, nuevas maneras de aprender. Lo que ustedes están haciendo aquí, por ejemplo, qué manera más bonita de enseñar a comunicar, a producir televisión, que teniendo estudiantes de la carrera de comunicación haciendo televisión. Entonces, a diferencia de la escuela que nosotros tenemos, donde nosotros vamos a repetir a veces con un modelo muy tradicional en el cual nosotros hemos estado aferrados, no todos los casos de maestro, no todos los casos de escuela, pero sí en la media, en la general. Y entonces nosotros tenemos que tratar de superar ese paradigma de la educación. Luego, la inclusión de las tecnologías. Nosotros como país debemos dar el salto y debemos comenzar a mejor utilizar las tecnologías. Y a veces recuerdo... Que pueden verse como una competencia, ¿eh? Claro que sí. Nuestros maestros tienen muchas habilidades, muchas competencias tecnológicas. A veces faltan los recursos y a veces simplemente se entiende que quien va a recibir la formación no tiene las competencias, y entonces se limita la forma de utilizar los recursos tecnológicos. Pero tenemos que dar el salto de comenzar a incluir la tecnología en nuestra forma de educar y educarnos. Tenemos que, como país, construir una gran plataforma educativa, una plataforma que permita que el estudiante no solamente tenga las clases presenciales, sino que también pueda tener una plataforma donde pueda tener acceso a todos esos contenidos de manera online, a actividades, a poder mirar que su práctica de aprendizaje, su mismo proceso de aprendizaje, poder autogestionarlo. Entonces, que las familias estén incluidas eso, y eso se logra con tecnología. Hoy tenemos la inteligencia artificial, que es un reto, que nosotros tenemos que comenzar a mirarlo como esa posibilidad de explotarla a nuestro favor. No podemos mirar la inteligencia artificial como una competencia ni como un desmedro de la inteligencia misma, sino que tenemos que verlo como un auxiliar del aula, de nuestro tiempo, que las cosas que pueda yo hacer con inteligencia artificial y me permitan mejorar mi tiempo de eficiencia en el aula, pues lograrlo. Y también utilizarlo como recurso para que los estudiantes comiencen a utilizarla, porque es algo que ya está, que no va a desaparecer porque yo no lo use. Entonces, lo que pudiera construirse es una sociedad que esté cada vez menos actualizada, y unos estudiantes que van egresando de cada uno de los niveles con menos competencias tecnológicas, y por ende se van haciendo menos competitivos en el mundo laboral futuro. Y yo creo que debemos apuntar hacia allí, y es uno de los grandes retos que tenemos. Maestro, en ese mismo tenor que usted menciona de las prácticas que se ofrecen aquí, en el caso de la carrera de comunicación social, estudiantes que están aquí, nosotros, los embajadores, ¿qué tipo de prácticas tiene la Universidad Católica para esos estudiantes que quieren estudiar educación? O sea, ¿lo llevan a una escuela que den una práctica o en el mismo aula? ¿Cómo? Ahí la carrera de educación lleva ventajas sobre todas las carreras, porque es la única carrera que el estudiante está viendo una práctica desde que tiene uso de razón, como decimos,
porque desde los 6, 7 años que uno recuerda sus primeras veces en la escuela, uno está viendo a un maestro hacer práctica docente, por ende, qué es lo que uno va a hacer en el futuro. Pero además la carrera incluye en el pensum 5 prácticas, 5 cursos prácticos o 5 asignaturas de prácticas docentes, y entonces luego una pasantía. Entonces, durante todo el proceso formativo de nuestros nuevos docentes, pues se están haciendo prácticas. Y ya hay 5 asignaturas contempladas para ello y luego termina con una pasantía, lo cual se convierte en algo muy interesante. ¿Dónde se hacen esas prácticas? Esas prácticas van desde centros privados y obviamente ya las últimas comienzan a lograrse en centros educativos públicos. Centros educativos que obviamente por sus condiciones tienen otras características. Los estudiantes se van sumergiendo en ese mundo de la educación con sus virtudes y con sus, vamos a decir, ámbitos de mejora, donde los estudiantes terminan inmiscuyéndose en un ambiente, en un clima de aula, un clima de centro que le permite construirse como docentes fogueados, por decirlo de una manera. La Escuela de Educación de nuestra universidad tiene una amplia oferta que además viene con muchas becas. Beca al 100%. Al 100%. Escuchen los jóvenes, Las escuchen. carreras, y eso es una de las cosas. Lo primero es que educación es una carrera que va a tener vigencia siempre. Y los que tenían miedo de la vigencia de la carrera, pues creo que con el COVID quedó demostrada que la carrera va a tener vigencia. Siempre teníamos el miedo de que nos íbamos a educar con asistencia del computador y que ya los maestros no iban a ser necesarios. O sea que la inteligencia artificial no va a sustituir al maestro. Nunca, no la va a sustituir ni la inteligencia artificial, ni un computador, ni nada, porque O sea, hay una parte humana que es súper necesaria para ese proceso formativo y de construcción del individuo, esa humanización de la que hablamos. Entonces, porque la educación no es solamente la transmisión de conocimiento, sino también esas actitudes y esas aptitudes y esos reflejos humanos que son tan necesarios, sobre todo en las edades tempranas. La Escuela de Educación pues tiene una oferta académica bastante interesante. Estamos rediseñando en este momento, todas las universidades del país están rediseñando las carreras de educación, pero en particular nosotros tenemos biología, tenemos matemática, tenemos química, tenemos educación inicial, tenemos primer ciclo, segundo ciclo, tenemos orientación educativa, tenemos física. Entonces, todas estas carreras están financiadas al 100% con beca, pero además de la beca, ¿Hay algo más, profesor? Aparte de eso. Claro, Bueno, escuchen bien. Todos los estudiantes que se inscriben en estas carreras, pues reciben un estipendio, reciben una ayuda para su pasaje, para sus libros. Pues yo voy a cambiar de carrera, profesor, entonces, ¿para qué? Bueno, tú tienes mucho talento en lo que estás haciendo, así que ese espacio lo dejamos para los nuevos chicos que llegan y que además ya pueden venir a tomar aquellos chicos que salieron en septiembre de la escuela, que salieron en julio pasado de la escuela, y los que no se han inscrito en la universidad todavía, que lo dejaron para entrar en enero, desde el día de mañana, desde el día de mañana pueden venir a la Universidad Católica a buscar la prueba POMA, que es la primera prueba para poder aplicar a estas carreras. Entonces tenemos carreras financiadas al 100%, en este momento tenemos ofertadas biología, matemática, educación inicial y tenemos química. Entonces, al 100% y tenemos un estipendio de ayuda económica que le sirve para su pasaje, todo esto apoyado por el INAFOCAM. O sea que es un proyecto para que el estudiante no tenga excusa y se enfoque en cuerpo y alma a la carrera. Exactamente, es un proyecto para tener docentes de calidad y los docentes que necesitamos. Bueno, maestro, una buena noticia, porque a veces uno escucha muchas cosas, que el país está mal, que la economía, que esto, pero hay que reconocer que es algo bueno. La realidad es que la Universidad Católica de Santo Domingo continúa aportando con la producción de contenido y de conocimiento a través de la educación. Y otra forma de producir conocimiento es la investigación.
un aspecto esencial de la universidad, y nuestra academia se ha sumergido en este proceso recientemente, y tenemos aquí al coordinador de la investigación, señores. Así que usted nos va a dar, doctor, algunas noticias, algunos datos sobre una investigación trascendental, porque es sobre la inclusión de los niños con discapacidad cognitiva en el sistema de la educación nacional. Eso es demasiado importante, maestro. Importantísimo. Yo creo que nosotros estamos ávidos de información, y la información solo es posible conseguirla a través recabándola, a través de la búsqueda, sobre todo de una búsqueda sistematizada y una búsqueda científica como es la investigación. Entonces, nosotros, la Universidad Católica se ha colocado puntera en el tema de recoger informaciones científicas sobre niños y niñas con discapacidad cognitiva en el nivel primario de la educación pública de la República Dominicana. Sabemos que normalmente hablamos de inclusión, pero ¿qué estamos haciendo? Entonces la Universidad Católica quiere tener aportes en este sentido para ofrecer informaciones frescas, informaciones recabadas con rigor científico, y que a partir de allí pues poder presentárselas a nuestras autoridades y tener las publicaciones, obviamente, que cuenten con el aval de la metodología con la que se recabaron las mismas, para que se puedan crear políticas públicas a favor de los niños y las niñas con discapacidad cognitiva, que sabemos que es una discapacidad cognitiva que es una realidad, no solo afecta al niño, sino que afecta a todo su entorno. Sí. Y entonces tenemos que construir proyectos de vida alrededor de ese individuo que es parte de nuestra sociedad, que es nuestra sangre, que es un dominicano, pero también darle apoyo a esas familias que tanto necesitan cuando tienen a un niño en situación de discapacidad. O sea que la Universidad Católica está trabajando en ese proyecto para que el proceso educativo de esos niños con esas capacidades especiales pueda ser más fácil. Estamos trabajando exactamente con una investigación que nos va a permitir recoger todos los datos de estos niños en las escuelas, cómo están las familias, en qué nivel las familias tienen expectativas, sus proyectos de vida con estos niños, en qué medida nosotros estamos incluyendo a estos niños, qué facilidades se le están dando a las familias para incluir a estos niños en las escuelas, porque también tenemos que entender esto, que la inclusión educativa es el primer paso para la inclusión social. A veces nosotros queremos hacer inclusión social, pero debe comenzar por esa inclusión educativa. Debemos comenzar exactamente por darle un espacio a esos niños que tienen síndrome de Down, que están dentro del espectro autista, que tienen alguna condición cognitiva. Entonces, tenerlo en la escuela, estos niños, representa un primer momento para luego poder incluirlos en la sociedad, por razones que son posiblemente sencillas en términos culturales. Cuando tú no estás acostumbrado a ver algo, el día que lo ves, eso te resulta extraño. Sí. Y como te resulta extraño, te puede sorprender. Ejemplo. Y hay una tasa a rechazarlo. Exactamente. Ejemplo, mi hijo más mayor nació sordo. Pero cuando mi hijo lo llevábamos a una plaza con los aparatitos, con los audífonos, los otros niños se sorprendían y querían revisar qué era lo que él tenía en el oído, porque les sorprende. Y es una reacción normal en un niño. Una reacción normal en un niño. Entonces, tratar de incluir estos niños en nuestros centros educativos permiten que otros niños se acostumbren a ellos. Y que lo vean normal. Y que lo vean normal, y que lo normalicen. Y entonces vamos a mitigar el bullying, pero también vamos a crear una conciencia social en esta nueva generación de entender que todos somos diferentes y que todos necesitamos de los otros para poder avanzar. Eso merece un aplauso, profesor. Eso merece un aplauso. Ella es nuestra academia haciendo investigaciones y proyectos trascendentales. No nos queda más que agradecerle a usted, maestro, por acompañarnos en esta nueva entrega de Alandara, el programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo. Yo más que agradecido por estar aquí, por el espacio que me permiten, sobre todo ver estos talentos que van descollando de forma magistral. Muchas gracias, maestro, de verdad que nos inspiró y le agradecemos por haber estado aquí.
Y también le queremos agradecer a ese público que estuvo compartiendo con nosotros este programa. Recuerden que estamos en una red de radio y televisión nacional e internacional, y también estamos en las redes sociales. Búsquenos en Instagram, en YouTube, Spotify, para que pueda disfrutar de este y todos los episodios que tenemos. Así que gracias por llegar hasta aquí y nos veremos en la próxima entrega de Al Andar. Adiós. Al Andar, programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo. Al